Fuimos a Washington, señora Pamela Cook, ¿qué pasa? ¿Por qué nos da el crédito? No le vamos a dar el crédito porque usted cambió la política económica. Es decir, los dólares como instrumento de chantaje. Lo que nunca se imaginaron es que menos de 2 años después iba a llegar a ser presidente de la República y lo primero que hice fue expulsar a la representante del Banco Mundial. Ya le había manifestado el problema de los bancos centrales autónomos. Es un problema no menor. Es un problema no menor. La política monetaria es fundamental y no está sometida a controles democráticos. Y no quieren hacer creer que es técnica. Y son tan técnicos que responden a los mandatos de la burocracia internacional y no a los mandatos de sus gobiernos y sus pueblos. En el caso ecuatoriano incluso, esa autonomía era consagrada a nivel constitucional. Y para que vean a qué nivel de entreguismo se llegaba, son cosas bastante representativas, ¿no? Cuando fui ministro de Economía, requería espacio adicional, no entrábamos en el Ministerio de Finanzas, y el Banco Central, siempre esas burocracias son las más lujosas, ¿no? Las burocracias financieras, tenían espacio de sobra. Más aún en dolarización, estrictamente hablando, no se requiere Banco Central, porque la única función indelegable de un Banco Central es emitir moneda, que ya no tenía, todo el resto puede ser delegado. Bueno, me propusieron arrendarme una oficina. Y cuando llegamos al gobierno nos enteramos que todo el Fondo Monetario ocupaba un piso gratuitamente en nuestro Banco Central. O sea, el Fondo Monetario trabajaba de nuestro Banco Central. Por supuesto lo sacamos de ahí y le dijimos que al menos paguen alquiler donde encuentren, ¿no? Y al igual que hizo Argentina y Brasil con Néstor Kirchner y Lula, pagamos toda nuestra deuda con el Fondo Monetario. De tal forma que en estos casi 6 años de gobierno no hemos visto ninguna misión de esa burocracia internacional. Y si viene algún funcionario en plan de turismo, bienvenido, ¿no? Si vienen como los virreyes y los emperadores, como se creían antes, pero por el mismo avión los regresamos. Y créanos que nos va bastante bien sin esa burocracia internacional. Esto es algo muy menor, queridos estudiantes. Nuestros países han perdido soberanía, nos engañan, nos dicen que la economía, que de hecho nació como economía política, y esas son las principales conclusiones de esta intervención, ya es cuestión técnica, y tiene que estar en manos de sumos sacerdotes, de gente iluminada, que los mortales comunes no podemos entender, no podemos llegar ni siquiera a asemejarnos, ¿no? Y nos dejamos influenciar por burocracias internacionales que tienen objetivos totalmente distintos a los objetivos nacionales, el bienestar de nuestros pueblos, etc. Y el objetivo es claro, básicamente defender los intereses del capital financiero nacional e internacional. Uno de los más importantes resultados de la auditoría integral fue develar la ilegitimidad de los bonos AGD, Agencia de Garantía de Depósitos. Recuerden, con esa ley, el Estado tenía que garantizar los depósitos de la banca quebrada. ¿De dónde sacaba plata el Estado? Tenía que prestar el Banco Central. El Banco Central le prestaba plata. ¿De dónde sacaba plata el Banco Central? Emitiendo billetes. Entonces el Banco Central mandaba sucres al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas le daba bonos AGD. Bueno, colapsó el sistema monetario, colapsó la banca. Al final del día el Banco Central salió de la crisis más próspero que nunca y el Ministerio de Finanzas le había como 800 millones de dólares en bonos AGD. Esta es una deuda absolutamente contable y real. Los bancos centrales no generan riquezas. Tienen el poder monopólico de emitir dinero por delegación de la sociedad a la cual se pertenecen o debieran pertenecer. Pero resulta que debíamos 800 millones al Banco Central, pagándole intereses. Con eso, pues, los burócratas del Banco Central se pagaban becas, cambiaban de computadoras cada año, etc. Y aumentaba el nivel de endeudamiento del gobierno central. Se ordenó la extinción de esa deuda. Cuando dijeron que iba a quebrar el Banco Central, que iba a afectar el patrimonio del Banco Central. ¿Qué patrimonio necesita un Banco Central? ¿Acaso una banca privada? Pues se extinguió esa deuda, técnicamente se revendió a precio cero todos esos bonos AGD y se los extinguió en el Ministerio de Finanzas y no pasó absolutamente nada. Eso fue cerca del 2% del Producto Interno Bruto que se extinguió en deuda. Esto es importante, porque esto también en Estados Unidos y países europeos tenemos incremento artificial de la cifra de endeudamiento por deuda de los gobiernos con los respectivos bancos centrales.
Deuda que es una fantasía contable nada más, que mañana mismo por decisión política puede extinguirse. En noviembre de 2008, el Ecuador, con ese informe de auditoría de la deuda, se declaró en mora de los bonos global 2012 y luego de los bonos global 2013. Dijeron que se iba a acabar el mundo, que íbamos a quedar mal con respecto a los mercados financieros, que ya no nos iban a invitar a los cócteles de las calificadoras de riesgo, etcétera, ¿no? El Ecuador decidió suspender los pagos de su deuda en vista de las evidencias de ilegitimidad, como lo demostró el informe de la auditoría ya señalada. Aquí la temporalidad es importante, como ya vamos a ver, pero a continuación, entre junio y julio de 2009, y luego de haberse asesorado con firmas expertas en asuntos financieros, además que modestia aparte, también entendíamos algo del tema, parte fundamental del equipo fue Ricardo Patiño, actualmente nuestro canciller, pero él es economista, a pesar de eso es buena gente, ¿ya? Es un economista experto en deuda. Pero con apoyo de Lazard, fue una firma francesa que se portó muy bien, con nuestros propios conocimientos de historia, de manejo de deuda, conocimientos técnicos, conocimientos de teoría de juego, que fue muy importante, con mucha creatividad, pero también con mucha rigurosidad técnica, ¿no? Propusimos en junio y julio del 2009, la recompra de los bonos, que habían caído al 32-35%. Les decía que la temporalidad es importante. Siempre había un debate, cuando discutíamos esto en las aulas, ¿no? ¿Es conveniente una moratoria de deuda? ¿Cuándo? Cuando estás en el piso y tienes la notificación no puedo pagar, o cuando estás fuerte y dices no quiero pagar, que era mejor. La evidencia me demostró que era lo segundo. Ecuador gozaba de un gran momento económico, de sanas finanzas públicas, de liquidez, no necesitábamos financiamiento, al menos de estos organismos, teníamos otras fuentes de financiamiento. Ecuador en estos momentos es el país que más de América Latina que más recibe financiamiento, por ejemplo de China, y dijimos, este es el momento, ¿no? Para dejar de pagar la deuda, donde somos más fuertes. Y luego en el 2009, y eso ya fue cuestión de suerte, no lo manejamos nosotros, vino la crisis internacional. Eran los países desarrollados los que necesitaban liquidez, y proponemos recomprar la deuda. Y el proceso fue un éxito completo. Se hizo una subasta inversa de bonos global 2012 y 2030. Hubo una respuesta positiva de los tenedores que permitió comprar 91% de los bonos a un 35% de su valor nominal, con una inversión de 900 millones de dólares. Alguien dirá, pero estafaron a los pobrecitos tenedores. Ellos compraron esos bonos a ese precio, o precio menor. No se estafó absolutamente a nada. Al que siempre se estafaba era el país, porque pese a que esos bonos se comerciaban a 30-35% de su valor nominal, las renegociaciones se hacían al 100% del valor nominal. Gracias a la recompra de los bonos global, el Ecuador ahorró 8.000 millones de dólares en servicio de deuda, que por una economía como la ecuatoriana, la italiana es la 10 más grande del mundo, la ecuatoriana no, es una cantidad sustancial. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivalió a 2 años de la inversión pública en infraestructura, equipamiento, tecnología, etcétera, del gobierno ecuatoriano. El ahorro de intereses fue de más de 400 millones de dólares anuales. Como resultado de esta recompra exitosa en el año 2006, mientras que en el año 2006 la deuda externa representaba, solo la externa, 24% del presupuesto, en el año 2012 es tan solo 4% del presupuesto. Cuando los hermanos migrantes regresan al país después de 8 o 10 años, se quedan sorprendidos de la transformación del país. Por ahí la oposición egoísta dice, corre suertudo. Es por los altos precios del petróleo. En realidad soy una persona muy suertuda, pero no es solo por eso, ¿no? Es porque hemos duplicado la recaudación de impuestos, haciendo pagar a los que tienen que pagar, porque ya pesa mucho menos en el presupuesto la deuda externa y los recursos liberados sirven para esas obras de infraestructura, para hospitales, para escuelas, etcétera, y otras medidas también como renegociación de contratos petroleros. Por ello es que en estos momentos Ecuador tiene la mayor inversión pública, coeficiente de inversión pública PIB de toda América Latina, y la mayor de la historia de Ecuador, el triple que antes de nuestro gobierno. Esto sería grave si estamos invirtiendo muchísimo, cerca del 14% del PIB, solo inversión pública, pero nos estamos endeudando. Eso significa hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana.
Pero resulta que el coeficiente de deuda PIB incluso disminuye, porque les insisto, la fuente de financiamiento para esa importantísima inversión es la reducción del servicio de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros, incremento de la recaudación tributaria, etc. En estos momentos, pues el coeficiente de deuda PIB, no quiero desanimarlo porque el de Italia está en cerca de 120% del PIB, el ecuatoriano está en cerca del 20% del PIB. Incluso, esto va contra mi prestigio, ¿no? Las calificadoras de riesgo, que son tan exigentes con gobiernos progresistas y que nos tienen asustados con el riesgo país y que opinan sobre asuntos que no tienen nada que ver con la capacidad de pago de la deuda, con sus negocios, nos mejoraron la calificación. Ahora tenemos mejor calificación de riesgo que muchos países de Europa. Y aquí otro punto importante, sobre todo para los estudiantes de economía. Sé que hay estudiantes de economía presentes, ¿no? ¿Ya? Chicos, para que no se dejen engañar. Ahora resulta que los indicadores de una adecuada política económica no es el bienestar humano, no es satisfacer necesidades de base, ni siquiera el crecimiento, que es muy dudoso, porque puede haber crecimiento empobrecedor, pero bueno, en general el crecimiento produce empleo, etc. Ahora resulta que es el riesgo país. Es decir, si usted le sube el riesgo país, es que tiene una pésima política económica. Si les baja el riesgo país, tiene una gran política económica. Eso es un absurdo. El riesgo país tan solo refleja la capacidad y voluntad de un país de servir la deuda externa, para hacer lo que se llama una reducción ad absurdo, una reducción al absurdo y graficar esta idea. Si ustedes declararan una dictadura vitalicia en Ecuador, con una jornada de trabajo de 16 horas de lunes a domingo, y todo lo que produjera el pueblo ecuatoriano sirviera para pagar la deuda, le va a mejorar muchísimo la calificación del país, le va a bajar a cero el riesgo país. Y no es que la gente esté mejor, no es que es buena política económica. Recuerden, el tan cacareado riesgo país no es otra cosa que la capacidad y voluntad de un país para pagar su deuda externa. Pero en todo caso, hasta en eso nos va bastante bien. No nos han bajado el riesgo país, lo cual, insisto, atenta contra mi prestigio.